Buenas noches. Esta noche quiero compartir con ustedes esta capacitación cuyo título es La manifestación del poder de Dios obstaculizada por la rebelión a la autoridad. Y vamos a empezar diciendo qué es la autoridad. La autoridad es dominio, imperio, poder, potestad, reino. Definición de autoridad: el derecho legal y o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Pero también tenemos que comprender lo que dice la Biblia al respecto. En la Biblia Dios es presentado como la autoridad máxima, personal y la fuente de toda autoridad. Dios dio autoridad ¿a quiénes? A los reyes, a los sacerdotes, a los profetas y desde luego a la palabra de Dios. El respaldo lo tenemos en el Salmo 119, en Daniel 4, 34 al 35. La autoridad es el fundamento del trono de Dios. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Eso quiere decir, ¿no?, que la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Respecto al pecado, el pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Autoridad y poder se relacionan, pero son totalmente diferentes. Y podemos mencionar en Lucas 4:36, cuando dice que estaban todos maravillados porque el Señor tenía autoridad, pero tenía también poder en su palabra, cuando con ese poder mandaba a los espíritus inmundos a que salgan. Muy bien, es importante que ahora comprendamos el origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Tanto Isaías 4:12 al 15 como Ezequiel capítulo 28 del 13 al 17 se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone relieve en la transgresión a la santidad de Dios. Ofender a la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grande que la de ofender su santidad. ¿Por qué? Porque el pecado que se comete en la esfera de la conducta se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Pues el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios, fue el principio de la vanagloria o la exaltación propia. También usted puede ver, el hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Es interesante meditar en este asunto. Es muy importante que retengamos esta parte. Entonces, al servir a Dios, no debemos desobedecer a la autoridad, porque al hacerlo es un principio de Satanás. Cosa terrible, ¿no?, que conociendo al Señor nosotros podamos estar siguiendo un principio satánico. Entonces puedo decirles, ¿cómo podemos predicar a Cristo según este principio de Satanás siendo cristianos? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, pero a la vez estemos también practicando los principios de Satanás. Miren, Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero ¿qué cosa es lo que teme? ¿Qué es lo que teme Satanás?
que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. Cada vez que operamos, ¿no?, de acuerdo al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece, ¿no? Cada que nosotros no estamos sujetos, nos sometemos a lo que es la autoridad del Señor, entonces Satanás se desvanece. Podemos ver acá la oración de nuestro Señor enseñó a su iglesia, las palabras: no nos pongas a prueba. ¿Qué señala esto? La obra de Satanás, mientras que la palabra líbranos del maligno se refiere directamente a Satanás. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor hace una declaración muy significativa: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Puesto que todo el universo está bajo el dominio de Dios, tenemos que someternos a la autoridad, que nadie le robe la gloria a Dios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Jesús, nuestro modelo de sujeción a la autoridad. Este es el modelo más maravilloso que tenemos. Y vamos a recordarlo, la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. La oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní manifiesta algo muy importante: su obediencia a la autoridad de Dios. La oración que el Señor hacía buscaba la voluntad de su Padre. ¿Qué decía él? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que está en Lucas 22:42. ¿Qué significa esto? Que la voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Al ir a la cruz, él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, o sea, la voluntad de Dios, que la propia cruz, es decir, su sacrificio. La oración de Getsemaní se basa en el mismo principio de 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, al servir a Dios, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, Satanás obtendrá entonces la gloria y disfrutará de ella aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificio porque implicaba un principio satánico. Es importante considerar también 1 de Samuel 15:22, que va ligada, ¿no?, a la voluntad que estaba anhelando el Señor Jesús hacer en el huerto del Getsemaní. Entonces decimos, el derrocar la autoridad de Dios es destituir a Dios. Por eso es que la Escritura dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. 1 de Samuel 15:23. Como hijos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad antes de trabajar para Dios. Tenemos que someternos a su autoridad y tener un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, entonces, mis amados oyentes, vamos a tener que enfrentar a la autoridad y Él podrá comenzar a realizar un trabajo en nuestras vidas. Vamos a ir al siguiente punto: los resultados de la sumisión u obediencia de Jesús a la autoridad. ¿Qué resultados había traído esta sumisión y obediencia del Señor Jesús a la autoridad? La exaltación de Jesús. Los apóstoles lo desarrollaron como el tema de la autoridad de Jesús, presentándola como un corregente con el Padre, y
poseyendo autoridad sobre todo el universo. Usted lo puede tomar en cuenta, Efesios 1, 20 al 23, Filipenses 2, 1 al 11, Colosenses 2, 9 al 10 y Apocalipsis 17, 14. Nos vayamos al siguiente punto. La mayor exigencia de la Biblia, la obediencia a la voluntad de Dios. Las exigencias que Dios impone al hombre no consisten en su sacrificio o su servicio, o sus diezmos, u ofrendas, o bueno, que se niegue a sí mismo. La mayor exigencia, ¿qué había sido? La obediencia. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? La de Saúl, volvemos a repetir, porque lo que anteriormente leímos es precisamente cómo Saúl había recibido una ordenanza de parte de Dios a través de Samuel para que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos. ¿Por qué? Porque él argumentó que los había dejado para sacrificarlos a Dios. Pero Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22. Entonces, las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y satisfacción de Dios. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Nos respondemos porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. Terrible. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Si va a haber sumisión, entonces el yo tiene que morir. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el espíritu. Esta vida en el espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Y miren, hemos visto un ejemplo, ¿no?, de la desobediencia, por tanto, el ser tercos en someterse a las instrucciones de Dios, como el caso de Saúl. Pero vemos lo contrario, yéndonos al Nuevo Testamento y mirándolo a Pablo. Cuando Pablo, en Hechos capítulo 23, era juzgado, dice que él se sometió rápidamente, prontamente, al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Miren, amados oyentes, ¿no? Increíble cómo el apóstol Pablo, ¿no?, al saber que Ananías era el sumo sacerdote, él fue rápido, él fue pronto en someterse a esa autoridad. Un claro ejemplo de esto también es David en el Antiguo Testamento, quien consideró al rey Saúl ungido de Dios, y pese a que él ya había sido ungido por Samuel, justamente por el error y por la rebeldía de Saúl, Dios ya lo había destituido a Saúl y se preparó un nuevo rey, ¿no? Dios que podemos decir, ya tenía otro rey, a David, pero David no tomó esa ocasión para irse al palacio y por la fuerza sacarlo a Saúl, más al contrario, él escapaba de las manos de Saúl porque éste intentaba matarlo, y en 3 oportunidades le perdonó la vida. Y lo más hermoso ha sido de que David dijo, ¿cómo puedo atreverme a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Él estaba reconociendo la autoridad, y por eso David ha sido considerado conforme al corazón de Dios. En Mateo 7, 21 al 23 también podemos ver al Señor Jesús reprendiendo a los que profetizaban y echaban fuera demonios, y hacen muchos milagros porque los desaprueba, porque hacen de sí mismo el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el Señor. Esta es la
Por eso, Señor, afirma que son hacedores de maldad, hace la voluntad de su Padre, entrará en el reino de los cielos. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver dos principios en el universo. Dos principios en el universo. Dos principios en el universo. Muy bien. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en tal persona mora el espíritu satánico. El principio del servicio debe ser la autoridad. Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez, como por ejemplo un choque eléctrico, sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidado con la electricidad, ¿cierto? De la misma manera, quien haya sido golpeado una vez por la autoridad de Dios, debe estar muy atento para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como en los demás. Vayamos a ver a lo siguiente, las autoridades delegadas por Dios. ¿Qué incluyen las autoridades delegadas por Dios? La autoridad directa de Dios y la autoridad delegada por Dios. Es decir, Dios ejerce su autoridad a través de la autoridad directa y a través de la autoridad delegada. ¿Qué quiere decir autoridad directa? Significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. ¿Y qué quiere decir autoridad delegada? Significa que Dios elige a determinadas personas para que los representen y ejerzan su autoridad. Esa autoridad delegada representa la autoridad de Dios, por tanto, se le debe obedecer. La siguiente. Tipos básicos de autoridad. Si se fija usted la diapositiva, la autoridad viene de Dios, ¿cierto? Pero esta autoridad de Dios se establece a través de diferentes medios como la familia. Dios había instituido autoridad en la familia, había instituido autoridad en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. No, las más principales estamos señalando, las básicas. Vamos a desglosar una a una, sin embargo, la familia lo voy a dejar para el final, porque comprenderá que es tan importante poner mayor atención a esto. No quiero decir con ello que la autoridad que el Señor había establecido, como el gobierno, la iglesia, el trabajo no sean importantes, son importantes. Sin embargo, para entrar a esto, vamos a meditar en el versículo clave que está en Romanos 13:1. Sométase toda autoridad sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y nos vamos a ir ahora a esta autoridad a través que el Señor había implementado en el gobierno. Y como usted verá, ¿no? En la diapositiva, enseguidita nos vamos, aquí estamos, sí. ¿Cuál es la constitución de autoridades en el gobierno? Están los líderes nacionales, por supuesto que Dios primero, los líderes nacionales, los líderes locales y los ciudadanos. Es una provisión de Dios. Miren, hermanos queridos, es el gobierno, la autoridad en el gobierno había sido una provisión de Dios. ¿Para qué? Para limitar el mal, cuyo fin es la convivencia en paz, tranquilidad, en toda piedad y decoro. Esto lo hallamos en Primera de Timoteo 2:2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este pasaje, el anterior versículo dice, ¿no?, que debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, está queriendo decir en autoridad. ¿Para qué Dios había permitido esta autoridad en el gobierno? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ejemplo, ¿no? En el presidente, ejemplo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el alcalde de una ciudad y las diferentes autoridades que podemos mencionarlas y podemos detallarlas, y son muchas, ante los cuales, ¿no?, los ciudadanos
les debemos obediencia. Primero de Pedro 2:13 dice asimismo que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana. Y tenemos ahí al Señor Jesús que nos había enseñado a obedecer a las autoridades de gobierno, obedecer a las autoridades de gobierno. Muy bien, nos vamos ahora a lo de la iglesia. Las autoridades establecidas en la iglesia. Muy bien, dice la palabra que la iglesia tiene un líder, ¿no? Y es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Posteriormente vienen los líderes de la iglesia y después están los miembros de la iglesia. Cristo, como cabeza de la iglesia y bajo la autoridad de Cristo, están los líderes designados por Dios. Podemos señalarlos, ¿quiénes? Los ancianos, los obispos, los pastores, los diáconos, los maestros, los líderes de jóvenes, los maestros de niños, etc. Es nuestro deber someternos también a las autoridades de la iglesia. Y lo podemos sustentar con Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, yo quiero que con esta enseñanza usted pueda tenerlo en su corazón, retener esta enseñanza. Estamos hablando sobre la autoridad espiritual, sobre las autoridades delegadas, sobre las autoridades establecidas aquí en la tierra. Definitivamente están respaldadas por Dios, porque cada cual tiene su propósito y el fin para con las personas quienes tienen, ¿no? Autoridades sobre ellos. Habíamos mencionado que el trabajo, nos vamos a el trabajo. En el trabajo, cada uno desarrollamos diferentes trabajos y cualquiera sea el trabajo, siempre vamos a encontrar una autoridad. Puede ser el patrón, el jefe, puede ser el líder del puesto de venta de toda una feria. Van a haber siempre autoridades, ¿no? Y por debajo de ellos vamos a estar, desde luego, los empleados, los obreros, los trabajadores, los comerciantes, y en fin, ¿no? Pero siempre estamos bajo una autoridad. Para el respecto, Colosenses 3:22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Al margen de realizar un buen trabajo como para el Señor, Dios ordena estar sujetos a los jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a quienes son difíciles de llevarse bien. La palabra es tajante. Ahora sí nos vamos a la familia, lo que lo había reservado para el final, ¿no? Respecto a las autoridades establecidas. La familia. En la familia, pues, comprendemos por la palabra del Señor que está compuesta, desde luego, como cabeza de un matrimonio, el Señor Jesucristo. Sobre ello viene el varón, en este caso el esposo, también el papá. Y después del papá está la mamá o la esposa. Y después ambos son también autoridades sobre los hijos. Ahora, ¿por qué estoy poniendo énfasis en la autoridad establecida en el hogar? Porque a partir de ello se va a reflejar si los resultados en la sociedad van a ser negativos o positivos, van a ser perjudiciales o van a ser bendición. Qué importante es la familia. Es importante porque la misma palabra del Señor nos dice que la familia fue la primera institución divina, porque es fundamental. Dios creó el matrimonio en el mismo huerto del Edén y lo santificó. En Génesis 2:18-25 podemos ver que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave, y bueno, ¿no?
y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a la bestia y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, ¿qué había dicho Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos comprender que la familia debía constituir el refugio para que todos sus miembros se preparen para ingresar a la sociedad y de esta manera servir a Dios, pero servir también a sus semejantes. Y de esta forma estaríamos cumpliendo la palabra del Señor en sus mandamientos. Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Este principio de autoridad debe venir desde la familia. Ahora, el orden de Dios para la familia. Habíamos dicho Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Ahora, ¿cuál es el patrón escritural para la familia? El patrón escritural para la familia. El esposo, lo que no es. Y ahí tiene usted delante de suyo lo que no es: tirano, el capataz, el dictador, el niño, el espectador. Miren, lo que no debe ser, ¿no? El esposo, no debe ser el esposo. Ahora, ¿qué es lo que debe ser? Pero antes de ir a lo que debe ser el esposo, el tirano es todo lo contrario a un líder amoroso, al igual que al capataz o el dictador. ¿Cuántos esposos piensan que siguen siendo niños? Buscan la protección de la mamá en su esposa, pero no es así, ¿no? Ellos tienen que dejar de ser esos niños que han sido protegidos por sus padres, tienen que aprender a ser cabeza del hogar y tienen que tener el comportamiento como tal. También tienen que dejar de ser espectadores. Algunos varones miran desde lejos todo el esfuerzo que está haciendo su cónyuge, que la esposa cumpla con los niños, que la esposa cumpla con los deberes de la cocina, de la limpieza. Él es un espectador, pero no tiene que ser un espectador. ¿Qué tiene que ser el esposo? El esposo, lo que sí es, y lo tiene ahí, líder. Debe ser líder. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Miren el orden con el que Dios, hermanos queridos, nos enseña a desarrollarnos en la tierra. ¿Qué debe ser el esposo? Amante. Efesios 5:25 dice, amor sacrificado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cristo Jesús es el modelo más grande que tenemos los seres humanos, el modelo perfecto, y para el matrimonio también. Cristo había amado de tal manera a la iglesia que la perdonó sus errores, perdonó su pecado, limpió sus pecados a la iglesia con su sangre preciosa, y el Señor ahora está recomendando a los varones que deben tener ese amor sacrificial. Los maridos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. En este caso, para cumplir esta palabra, el hombre definitivamente tiene que reconocer que hay una autoridad sobre él. ¿Quién es esa autoridad? Cristo. Esa autoridad es un ejemplo, es un modelo a seguir. Él lo demostró con hechos, el amor a la iglesia. Por tanto, el varón tiene que someterse a la autoridad de Cristo y cumplir su palabra. Lo más probable es que muchas veces no podemos hacerlo. Le podemos poner
muchos conceptos humanos, pero el Señor manda y estamos aprendiendo de que la autoridad no es para cuestionarla, la autoridad es para someterse a ella. ¿Qué tiene que ser el varón protector? Génesis 2:22 dice, ¿no? Hemos leído hace rato también: de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando Adán dijo, esto es carne de mi carne y esto es hueso de mi hueso, es que era parte de él. Era un pedazo de su propio ser. Por tanto, el varón tiene que constituirse en protector, y así como Cristo protege a su iglesia hasta el día de hoy la sustenta, de la misma manera el varón debe ser protector. Para esto es necesario, lo repito nuevamente, someterse a la autoridad de Dios. La mujer es sacada del costado. El hombre también había sido el proveedor. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estimados varones, qué tremenda esta palabra. Si usted no provee a su casa, si usted no se preocupa por los suyos, si usted está más preocupado por la casa de, no sé, del amigo o más de la mamá todavía, usted es una vergüenza. Usted está negando la fe, dice la Biblia, y es peor que un incrédulo. Tremendo. Es maestro. El varón debe ser maestro. El apóstol Pablo lo había recomendado así en 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, dijo a las mujeres, ¿no? Pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Deuteronomio 6:4-9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está diciendo acá? Que el varón es responsable de ser maestro en su familia, maestro con la esposa, pero también maestro para con sus hijos. ¿Verdad? Amados varones, qué interesante. Es un mandato del Señor para que de la familia pueda pues ser realmente, ¿no? Puedan las personas que son del hogar de un matrimonio, puedan recibir todo esto para que esto pueda ante la sociedad, no se pueda dar testimonio vivo y podamos ser ciudadanos de bendición y no ciudadanos que más bien perjudiquemos el avance en todo aspecto que se pueda señalar. Ahora, las actitudes incorrectas más probables. En el varón, la aspereza. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por tanto, el Señor no quiere la insensibilidad, menos la indiferencia del varón hacia la esposa. Las actitudes correctas, ternura y consideración. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El amor, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un mandamiento principal para el varón. El mandamiento principal se encuentra en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, lo repetimos y lo estamos reiterando, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es importante tomar en cuenta esto, puesto que si nosotros desarrollamos y ejercemos la autoridad y la entendemos como tal, vamos a lograr cumplir lo que el Señor anhela de los hermanos varones. Nos vamos a la esposa. ¿Qué es lo que no debe ser la esposa? Aquí tenemos, ¿no? Cabeza del hogar. No eres cabeza, hermana mujer, en tu casa. No puedes tú ejercer las características que acabamos de mencionar. Ese es el rol del varón. No somos cabeza del hogar, las mujeres. Pero ¿qué somos? Tenemos roles importantes también que debemos desarrollar y realizarlo.
como dice la Biblia, somos ayuda idónea. Cuando Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces somos esa ayuda para el varón. ¿Qué más somos? Somos el bien. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué más somos? Corona. Somos corona para nuestros esposos. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Mujer virtuosa. Amadas, no sé cómo estamos siendo, no sé si somos carcoma o de verdad somos corona. ¿Qué más dice la Biblia que somos? El vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Somos como un vaso, como el vaso más frágil, ¿no? Debemos considerar esto también. Que somos débiles emocionalmente, físicamente también somos débiles. Podríamos hablar esto en lo que le corresponde a los varones, sin embargo, es necesario considerar también con las esposas de que son esa vida frágil en todo el aspecto de su vida. ¿Qué más son las esposas? Consejera. Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cuánta falta hace que las mujeres sean consejeras? Y cuando dice que somos consejeras y que tenemos que abrir nuestra boca con sabiduría, está diciendo también que no nos podemos dejar arrastrar por las ideas que tienen las mujeres que no conocen al Señor. Comprenderán ustedes que cuando este hermano que se presentó a la candidatura para la presidencia en estas últimas elecciones, este coreano, él fue muy directo en sus expresiones ante la prensa, indicando de que la mujer tiene que sujetarse al marido. Cuando escucharon este pronunciamiento de parte de este varón, las mujeres se alborotaron, las mujeres se enojaron y ellas dijeron, no es posible que en este tiempo, para el siglo que vivimos, se pueda todavía hablar del sometimiento de la mujer. Lamentablemente, la Biblia no habla de un sometimiento para ser ultrajada, para ser lastimada, para ser considerada como un objeto o como una alfombra. Más al contrario, hemos oído de que cuáles son las actitudes, ¿no? Aprobadas por Dios en las actitudes del varón y el rol que debe desempeñar. Son roles diferenciados, pero el sometimiento no quiere decir que seamos pisoteadas, más al contrario, el Señor está recomendando que no somos cabeza del hogar, pero sí somos una ayuda idónea, que nosotros tenemos que permitirnos, que tenemos que hacer que los esposos hallen el bien, y hay en la benevolencia de Jehová. Es una bendición la mujer como compañera del varón. No podemos confundir la sujeción con la esclavitud o con el maltrato a la esposa. Es todo lo contrario. Lo que naturalmente las personas que no conocen al Señor y su palabra la malinterpretan y puede causar enojo y mucha furia al respecto. Entonces, las mujeres esposas, ¿cuándo vamos a comprender que es necesario obedecer? Ahora, muchas aún conociendo a Cristo, nos resistimos. Hay resistencia. Por tanto, esa resistencia también puede significar la rebeldía. Y habíamos dicho que la rebeldía, ¿qué es? Es un principio satánico. Y al desobedecer y al querer imponer lo que a nosotros nos parece, estamos desobedeciendo no al esposo, estamos menospreciando no al esposo, estamos menospreciando no a la palabra del Señor, estamos menospreciando la autoridad misma de Dios. Entonces tenemos que comprender que
Cuando nosotros entendamos la autoridad que proviene de Dios, vamos a lograr cumplir lo que el Señor anhela dentro del matrimonio, ¿no? La autoridad establecida para la familia. Las actitudes incorrectas más probables de la mujer. Un porcentaje, lo más probable, los celos, el descontento. Proverbio 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua la contienda de la mujer. El constante regañar, esa es una característica también de las mujeres, el constante regañar. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Es importante asimilar todo lo que la Biblia nos dice. Lo vamos a lograr hacer esto cuando nos sometamos a la autoridad establecida por Dios para la familia. Actitudes correctas, la sumisión y respeto, que no gusta a muchas mujeres, ¿verdad? Pero la palabra lo dice. Efesios 5:22-24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Muy bien, ¿qué debe ser entonces la mujer? Las actitudes correctas, el decoro. Primero de Pedro 3:3-4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué debe ser una actitud correcta? El amor. Tito 2:4-5 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A considerar esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El mandamiento principal para las mujeres, las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos al último punto, resultados de la sumisión y la obediencia. Usted puede apreciar allí un paraguas que está protegiendo a toda una familia, y el paraguas tiene un nombre, la autoridad de Dios. Hay una protección. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un enemigo en común, Satanás, cuyo fin es matar, robar y destruir. Sin embargo, si el cristiano desarrolla y ejercita la sumisión y obediencia a las autoridades, no habrá obstáculos para la manifestación del poder de Dios en nuestra vida ni en nuestra familia. Su protección y bendición nos alcanzarán siempre. Vamos a la siguiente diapositiva y es la última. Y vamos a descubrir una joya. ¿Qué dice? Para ser completamente obedientes a Dios, debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Puede ser un maravilloso diamante. Muchas gracias por su atención.